Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Bienvenidos a el tercer Workshop Internacional ELIS sobre deporte, diplomacia y derechos humanos, que se viene organizando por estas fechas. He visto que el primero y el segundo también, entre el 15 y el 16 de diciembre del año en curso, pues se celebran estos ya habituales seminarios sobre temas relevantes del mundo del derecho del deporte, ¿no? El primero sobre la igualdad, el segundo sobre la organización de eventos y los derechos humanos, que tanta trascendencia está teniendo últimamente, y dedicado a la protección de las niñas y los niños deportistas frente a la violencia. Muchas gracias por estar con nosotros, insisto, y vamos a empezar el panel o el bloque dedicado a la inauguración, dando la palabra en primer lugar a Carmen Pérez González, que es la directora del seminario y de la cátedra UNESCO ELIS, y como saben es profesora de Derecho Internacional Público de nuestra universidad desde hace tiempo, donde también estudió grado la licenciatura en Derecho, y ahora es compañera de fatigas en la actividad académica. Carmen, tienes la palabra. Muchas gracias, decano. Yo en realidad quiero ser muy breve, solo le quiero dar las gracias al grupo de investigación sobre el derecho de la justicia, del cual soy miembro, está aquí su director, por apoyar siempre las actividades por apoyar la cátedra y después las actividades que venimos haciendo desde que se concediera ya en 2022. Le quería agradecer también a la universidad las ayudas económicas que nos ha dado tanto el programa propio como la unidad de igualdad para poder realizar esta actividad a los estudiantes que están aquí un poco cautivos, pero yo sé que les interesa el tema, y le quiero decir a ellos que no se les olvide la hoja de firmas, que todos los que estén y que me la den a última hora del día. Para nosotros la cátedra es un pilar importante en el grupo porque es el modo de entroncar con temas de derecho deportivo, que es, digamos que yo represento, ¿no? al grupo en eso, pero cada vez más yo creo que hay más integrantes interesados y por eso la cátedra y la conexión con el grupo es una cosa importante para nosotros. Nada más, yo solo quería dar las gracias. Si tenéis el programa, si tenéis alguna duda, estaré todo el día por aquí. Gracias. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Pues a continuación justamente va a hablar el profesor José María Sauca Cano, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y director del Centro de Estudios de Oñati. Recientemente, nuestra enhorabuena por los dos logros. Como se suele decir, sus flores son nuestras flores, es decir, sus éxitos son nuestros éxitos, y que, como ha dicho Carmen Pérez González, es el director del grupo de investigación, al que yo también, debo confesar, soy parte del mismo, es decir, que también formo parte de un tema que, como es el buen gobierno, es uno de los ámbitos de investigación. Por lo tanto, me satisface mucho que esté José María Sauca con nosotros y le doy la palabra. Bueno, señor decano, muchas gracias. Buenos días. Y para mí es un placer estar ya por tercera vez consecutiva en estas inauguraciones de los seminarios, de las jornadas sobre sobre deporte, diplomacia y derechos humanos en el ámbito de las actividades de la Cátedra UNESCO de Educación sobre deporte, sobre aspectos internacionales del deporte. En el grupo de investigación tenemos una serie de campos prioritarios de trabajo. Uno de ellos es el estudio de las dimensiones del deporte, del fenómeno deportivo, tanto en sus aspectos organizativos como en sus aspectos relativos a la materia de derechos humanos, de ciudadanía, de proyección política y de las organizaciones de eventos deportivos. Es un ámbito importante, es un ámbito con una gran proyección, en el cual se incluye la cátedra, en el cual hay una serie de proyectos, algunos muy relevantes que están en curso de concreción, y también se desarrollan ámbitos importantes de trabajo en materia de asesoría y, como se dice actualmente, de transferencia del conocimiento. La gran protagonista de toda esa línea de trabajo es la profesora Carmen Pérez, que lleva trabajando muchos años en el ámbito de las actividades deportivas y que es una aportación extraordinaria al grupo, a la actividad y a la proyección del grupo. Así pues, sin más prolegómenos, muchas gracias. Felicidades, Carmen, por un nuevo
por un nuevo hito en la configuración de esa línea de trabajo y espero que disfruten mucho y les sea muy útil las conferencias que se van a impartir en la sesión de hoy. Muchas gracias. Muy bien, profesor. Pues a mí, como decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, solamente me queda igualmente darles la bienvenida y desearles lo mejor en este seminario y justamente felicitar a Carmen Pérez González por esta línea de trabajo de investigación sobre el derecho al deporte que esperamos que siga profundizándose en nuestra facultad con nuevas asignaturas, con nuevas propuestas y una vez que se ha consolidado este workshop internacional, ¿no? En el que, como habéis visto por el programa, se van a afrontar temas fundamentales en la protección de las niñas y los niños en el deporte. A mí me llama especialmente la atención porque, como seguramente que se tratará aquí, el fenómeno del deporte es un fenómeno basado en la asociación, en el mundo del asociacionismo privado, ¿no? Y por lo tanto, a estos efectos, la prevención y protección y control de las personas menores, mientras que en el ámbito público hay unos instrumentos, unas reglas, cómo hacerlas también operativas en el ámbito privado, donde en principio son los menores, son los padres o los tutores o los representantes los que en principio tienen que acudir a un club deportivo, a un centro deportivo, en su caso a una federación regional, estatal, para que esa persona que tiene un cierto interés en realizar una actividad deportiva. No sabemos si los padres también tienen un interés en que se hace esa actividad deportiva, con qué resultados y, por lo tanto, qué consecuencias tiene y qué derivas tiene en cuanto a la posibilidad que tiene el derecho y el derecho internacional. En esto tiene mucho que decir sobre los programas o controles generales en todas las naciones en cuanto a la autonomía y libertad del menor y el control por parte de los responsables, paternos, maternos, tutores, responsables en todo caso, y el mundo del derecho privado y del derecho público. Es decir, que este es un tema, yo creo, fundamental y que además, como sabéis, pues justamente cada vez más el mundo del deporte tiene un comienzo más temprano, es decir, que cada vez las niñas y los niños empiezan su actividad deportiva con menor edad y por lo tanto su control es menor. Hay otras actividades deportivas que son de una edad superior donde hay un cierto margen o una cierta libertad de ellos, pero cada vez más. Y en algunos deportes justamente tu vida deportiva se acaba con 18, con 19, con 20 años. Es decir, antes de la mayoría de edad puede que ya estés finalizando tu actividad. Eso plantea grandes problemas que son los que aquí seguro que se van a abordar desde distintas perspectivas, desde el plano del derecho europeo, desde el plano de la sociología, desde el plano de la filosofía, desde el plano jurídico, que seguro todos saldremos ganando en cómo mejor proteger a las niñas y los niños en el ámbito del deporte asociativo, del deporte profesional. Para mí es un gran honor y un placer estar aquí, insisto, en este tercer seminario internacional. No estuve en los dos primeros, pero veo que se va consolidando y es muy gratificante que en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas pues, se hagan actividades relacionadas de manera transversal desde distintas perspectivas, distintas áreas, tanto del derecho público, derecho privado, y de distintas maneras que yo creo que es la manera de afrontar y que sirva al estudiantado. No me voy a extender mucho más, yo creo que he ido más allá de lo que era mi papel, que era simplemente de bienvenida, de saludo y de felicitación a los organizadores y a los asistentes, porque es un gran seminario que seguro que salen muy provechosos de él. Y nada más por mi parte. Entonces yo creo que damos por inaugurado este seminario y damos la palabra a, no sé si esto ya Carmen. Vamos, sí, un minuto, Elena, y enseguida te doy paso. Voy a despedir al decano y... No, me quedo. ¿Te vas a quedar? Pues entonces vamos a empezar. Perfecto. Encantado de oír a Elena Casero, porque te va a gustar mucho una cosa, lo primero que voy a decir. Yo voy a presentar a Elena, en primer lugar, diciendo que yo le agradezco mucho a todos los ponentes y las ponentes en este día que hayan aceptado participar en el seminario, pero tengo que decir que me alegra especialmente que Elena haya aceptado dar esta conferencia inaugural, porque Elena es licenciada en Derecho y Administración de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid.
Entonces, ya el año pasado intentamos que ella diese la conferencia inaugural, finalmente no pudo ser, así que de verdad es una satisfacción para mí ver que, bueno, alguien que estudió en la Carlos III, Derecho y Administración de Empresas, se ha dedicado al mundo del deporte, además desde una perspectiva que encaja totalmente, ¿no?, con el tema de la cátedra o con los temas en los que investigamos y damos docencia a la cátedra UNESCO, que tiene mucho que ver con los derechos humanos y la buena gobernanza en el deporte. Como digo, Elena es licenciada en Derecho y Dirección y Administración de Empresas por la Carlos III y actualmente es responsable de programas en el Acuerdo Parcial Ampliado sobre el Deporte del Consejo de Europa, el conocido como EPAS. Es una plataforma intergubernamental de cooperación que cuenta actualmente con 41 Estados miembros y hasta 30 organizaciones deportivas asociadas. En EPAS, Elena es responsable del proyecto Start to Talk, que ofrece asesoramiento técnico a autoridades nacionales y organizaciones deportivas en el desarrollo de políticas de protección de la infancia en el deporte. Este proyecto, Start to Talk, sigue un enfoque integral de la protección de la infancia, abordando las diferentes formas de abuso infantil y promoviendo el bienestar de los niños. Además, Elena es responsable de la red de fiscales especializados en deporte, la conocida como Red Mars, y del grupo de expertos internacionales en derecho seguro, ambas redes del Consejo de Europa. Es abogada o ha sido abogada, con 6 años de experiencia en la práctica privada en las áreas de Derecho del Deporte, Derecho Procesal y Arbitraje en el despacho español Garrigues, y también ha sido abogada asistente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es además autora de un buen número de artículos sobre protección de la infancia en el ámbito deportivo, antidopaje, resolución de litigios y derechos comerciales en el ámbito del deporte y sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ha participado como ponente en numerosas conferencias y seminarios y ha impartido además cursos de máster. Así que a Elena le ha ido muy bien desde que dejó la Universidad Carlos III de Madrid. Nosotros estamos muy orgullosos de eso. Le agradezco mucho, como digo, que venga. Te va a gustar saber que hay un grupo, algunos estudiantes en el aula de un grupo de un curso de Humanidades sobre Deporte, Diplomacia y Derechos Humanos. Así que, como ves, el tema del deporte desde esa perspectiva también forma parte del currículum de los programas que ofertamos. La próxima vez tienes que venir en persona, ya no va a haber excusas y cuando quieras, Elena, tienes la palabra. Solo advertirte que cuando quieras que comparta el vídeo o los vídeos que vas a compartir, tienes que dejar tú de compartir pantalla, ¿vale? Para que podamos y luego volver a compartirla. Gracias, Elena, cuando quieras. Estupendo, Carmen. Espero que me escuchéis bien. Perfectamente. Allí. En primer lugar, me gustaría daros a todos, desearos buenos días y agradecer al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, al director del Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia, a ti, Carmen, y también bueno, a David García por haberme invitado a estar hoy aquí. Estoy muy agradecida y además estoy muy feliz de estar con vosotros porque, como ha dicho Carmen, la Carlos III es mi casa. Eh, bueno, ya lo ha dicho Carmen, yo estudié allí Derecho y Administración y Dirección de Empresas y realmente haber estudiado la Carlos III ha sido clave en mi formación y en mi desarrollo profesional porque fueron los años en los que se me despertó verdaderamente la vocación por el derecho, por los derechos humanos y también por el interés por salir, por desarrollar mi carrera en un ámbito profesional, internacional. Y bueno, pues es algo de lo que estoy muy orgullosa. Creo que haber estudiado la Carlos III es un valor que vosotros como estudiantes vais a ver que vais a poder hacer uso de él. Y bueno, volver a casa siempre pues es un placer y es algo que para mí es algo realmente especial. También quería agradecer y celebrar la existencia de esta cátedra y de este grupo de investigación, porque yo cuando empecé mi carrera profesional empecé a trabajar en el derecho deportivo justo después de haberme licenciado y en aquella época no
existía, por lo menos en España, no existían estas plataformas en las que se pudiese mirar el derecho deportivo, se pudiese atender a la transversalidad del derecho. Era más bien que desde distintas áreas del derecho, administrativo, laboral, civil, se estudiaba las especificidades del deporte. Entonces, creo que es muy importante que se desarrolle una plataforma específica para el deporte. Creo que es una muy buena noticia y es una aportación esencial que además se le dé el enfoque de los derechos humanos, de la diplomacia, del aspecto internacional, porque el deporte es una herramienta elemental para fomentar los derechos humanos y creo que tiene que ser protegido y la integridad del deporte tiene que ser protegida como tal. Por lo tanto, enhorabuena y gracias por el trabajo que desarrolláis. También creo que es fundamental que las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones internacionales establezcan lazos con las universidades, porque las universidades son foros fundamentales de conocimiento, de reflexión, de investigación. Son foros que nos dan los marcos teóricos sobre los que nosotros podemos trabajar y creo que la colaboración es fundamental. Obviamente una organización intergubernamental a lo que se dedica es a servir a la ciudadanía y a servir a los derechos humanos y creo que la universidad es un socio clave para nosotros. Bueno, querría empezar ahora ya mi presentación. Eh, eh, Creo que estáis viendo, No. no la estáis viendo todavía, ok. Sí, ahora sí, Elena. Ya la podéis ver, ¿no? Sí. Estupendo. O sea, no aquí. Ah, A ver si puede pasar. Sí. Como ha dicho Carmen, yo trabajo en el Consejo de Europa. Bueno, no hace falta que presente el Consejo de Europa, simplemente daros unos pequeños elementos. El Consejo de Europa es la principal organización de derechos humanos de nuestro continente. Actualmente tiene 46 Estados miembros, la sede está en Estrasburgo. Los pilares fundamentales del Consejo de Europa es la promoción de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Nuestro marco jurídico común está centrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la implementación del Convenio Europeo de Derechos Humanos se monitorea por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quizás la institución del Consejo más conocida. Y lo que representa también que los Estados miembros del Consejo de Europa sean signatarios del convenio es que el Consejo de Europa representa también una zona libre de la pena de muerte para 700 millones de personas. Yo trabajo, ahora os contaré un poquito más sobre el trabajo que hacemos específicamente en el Consejo de Europa sobre la protección de la infancia en el deporte, pero la protección de la infancia y de manera específica además sobre contra los abusos sexuales es una de las prioridades del Consejo de Europa y me gustaría hacer referencia a unas palabras que fueron dichas por nuestra antigua vicesecretaria general en el año 2005, Maud de Buquicchio, cuando dijo lo que puede sonar una obviedad, que no es tanto, y es que las niñas y los niños no son mini personas con mini derechos humanos. ¿Y por qué no es una obviedad? Porque efectivamente parece que los niños y las niñas, que son los más pequeños y los más vulnerables, tuviesen derechos humanos reducidos. Y sin embargo, es importante recordar que el Convenio Europeo de Derechos Humanos se debe de aplicar por igual a todas las personas y que las niñas y los niños gozan de la misma protección que los adultos.
He dicho que el Convenio Europeo de Derechos Humanos es nuestro marco jurídico común, pero por supuesto el Consejo de Europa tiene un marco jurídico muy amplio. Trabajamos sobre una multitud de áreas relacionadas con los derechos humanos, con la democracia, con el Estado de Derecho, y me gustaría daros unas pinceladas sobre cuál sería el marco jurídico aplicable a la protección de la infancia. Tenemos dos convenios que para nosotros, para nuestro trabajo, son muy importantes. El convenio de Lanzarote, que es el convenio del Consejo de Europa sobre la protección de niños contra la explotación y los abusos sexuales. Y el Convenio de Estambul, que es el convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Estos convenios no son específicos al mundo del deporte, pero por supuesto son aplicables al mismo. Antes el decano hablaba de un elemento que es muy importante, que es en el ámbito deportivo coexiste el elemento público y el elemento privado. En la organización del deporte, en la mayoría de los países, incluyendo España, corresponde por la transferencia de las competencias a las organizaciones, una delegación, perdonad, de competencias a las federaciones. En cambio, estamos hablando de una materia que es la protección de la infancia, que en principio corresponde a los poderes públicos. Entonces, ¿cómo hacemos este enlace entre el sector público y el sector privado? Es muy importante en el mundo deportivo. En el mundo deportivo, esta especificidad de coexistencia del ámbito público y privado existe y tiene consecuencias en muchos ámbitos: el derecho concursal, el derecho laboral. Se habla ¿no? de la coexistencia de lo que se llama el derecho federativo y el derecho eh, público-privado, pero vamos, el derecho estatal. Pero en el ámbito de la protección de la infancia también nos encontramos. La solución que le podemos dar es que en los convenios internacionales, y los dos convenios que os he citado son vinculantes para todos los estados que los han ratificado, deben de ser cumplidos tanto por los estados como por las organizaciones privadas que forman parte de los estados. Por lo tanto, son perfectamente aplicables a las organizaciones privadas, a las federaciones, a los clubes que, en virtud del Convenio de Lanzarote y del Convenio de Estambul, deben de proteger a los menores que están integrados en sus estructuras. Además, encontramos en el articulado de ambos convenios, pero especialmente en el de Lanzarote, algunos artículos que hacen referencia al mundo deportivo, al ámbito del deporte. Por ejemplo, el Convenio de Lanzarote, en su artículo 5, establece que se deberán de tomar las medidas necesarias para garantizar que las personas que están en contacto con menores en determinados ámbitos, incluyendo el deporte, no hayan sido condenadas por delitos de abusos sexuales a menores. Este es un ámbito muy importante sobre el que nosotros también trabajamos actualmente. Os he dicho que los convenios tanto de Lanzarote como de Estambul son vinculantes, pero el Consejo de Europa, dentro de su marco jurídico, tiene otro tipo de instrumentos que no son vinculantes, no son obligatorios, pero son lo que llamamos recomendaciones, fundamentalmente las recomendaciones adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Y aquí sí que me gustaría hacer mención a la Carta Europea del Deporte, que es una recomendación del Comité de Ministros específica al mundo del deporte, y el objetivo de la Carta es acompañar a los estados miembros del Consejo y a las organizaciones deportivas para que ellos implementen y desarrollen políticas que sean accesibles para todas las personas, que estén basadas en una serie de valores de derechos humanos, en las que se aplique una política de tolerancia cero frente a la violencia, que se respete la integridad del deporte.
tanto a nivel individual, de las organizaciones y de la competición. Y, por ejemplo, el artículo 6 de la Carta Europea del Deporte establece que se debe aplicar, como he dicho, una política de tolerancia cero frente a la violencia, con un especial cuidado a los grupos vulnerables, incluyendo la infancia. Y el artículo 8, que es el artículo que habla de la integridad en el deporte, establece que se debe proteger a todas las personas, en particular a los jóvenes, contra la violencia, el acoso y el abuso. También la estrategia del Consejo de Europa para los derechos de la infancia establece en su área de prioridad primero una infancia libre de violencia. Y también dentro de las prioridades estratégicas del Consejo de Europa se sitúa la protección de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Aquí os he puesto en la presentación otras dos recomendaciones que son aplicables al tema que estamos tratando hoy, a la protección de la infancia en el ámbito deportivo. Una es la recomendación sobre la mejora de la educación física y el deporte de la infancia y la juventud en todos los países europeos. Y la siguiente es la recomendación sobre la protección de la infancia y jóvenes deportistas contra los peligros asociados a la migración. Me gustaría ahora hablaros de EPAs y para ello me gustaría hablaros del tipo de actividad que hacemos los 3 tipos de actividades fundamentales que llevamos a cabo en el Consejo de Europa. Os acabo de hablar del marco jurídico que aplicaríamos desde el Consejo de Europa a la protección de la infancia en el ámbito deportivo. Y esto se englobaría dentro de la actividad de establecimiento de estándares por parte del Consejo. Ya he nombrado los más importantes, que serían los convenios, las recomendaciones del Comité de Ministros, también tenemos las declaraciones. De hecho, en el año 2023, el año pasado, se adoptó una declaración sobre la integridad en el deporte también por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Por supuesto, tenemos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que debe ser aplicada por los Estados miembros. Y luego tenemos la actividad de monitoreo. El Consejo de Europa establece una serie de comités que lo que hacen es ayudar a los Estados miembros a aplicar estos estándares que se han creado. Se preparan, para explicaros muy brevemente el proceso de monitoreo, o bien se envía a los Estados miembros una serie de cuestionarios en los que se hace una pregunta a los Estados miembros sobre cómo ellos están aplicando un determinado estándar, que podría ser el convenio de Lanzarote. En base de eso se redactan una serie de informes y se elaboran una serie de recomendaciones para ayudar a los países a mejorar. Por supuesto, también se hacen visitas de monitoreo a los países en los que se encuentran a todos los actores que tienen que implementar o que tienen que desarrollar esas políticas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y aquí el papel de las ONGs, de la sociedad civil, es muy importante. Y por último, el tercer ámbito de actividad que tiene el Consejo de Europa es la cooperación. Lo que hacemos con la cooperación es ayudar a los Estados miembros, darle herramientas útiles y prácticas, que básicamente son formación y asesoramiento técnico y materiales, para que ellos puedan rellenar esos huecos que se han identificado normalmente durante las actividades de monitoreo de cómo se están implementando los estándares. Y este tipo de estas 3 actividades se llevan a cabo en EPAS. Como ha dicho Carmen, EPAS es una plataforma de cooperación intergubernamental para la promoción de un deporte más justo, seguro y ético. Esos son los 3 valores que promovemos. Nosotros
básicamente trabajamos con gobiernos, organizaciones deportivas y con la sociedad civil. ¿Qué es un acuerdo parcial? El Consejo de Europa, para trabajar en determinados ámbitos, crea estos acuerdos parciales. Se les llama parciales porque no todos los Estados miembros del Consejo de Europa están obligados a formar parte del acuerdo, y el EPAS además es un acuerdo ampliado porque otros estados no miembros del Consejo de Europa pueden formar parte de nuestro acuerdo ampliado. Actualmente tenemos 41 estados y tenemos un comité consultativo que está formado por hasta 30 organizaciones deportivas, entre las que se encuentran Play the Game y el Center for Sport and Human Rights, y tenemos, creo que hoy, a dos de sus representantes participando. Creo que tenemos a Jens y a Claudia, a los que saludo, y me hace especial ilusión estar compartiendo esta jornada con ellos. EPAS forma parte del Departamento de Valores Deportivos del Consejo de Europa, y nosotros trabajamos con lo que llamamos las convenciones. El Consejo de Europa tiene 3 convenciones relativas al deporte. La primera y más antigua es antidopaje. Luego tenemos una convención sobre la manipulación de las competiciones deportivas, Macolán. Y os he puesto la foto de nuestro secretario adjunto, secretario general adjunto del Consejo de Europa, con el embajador y representante permanente de España ante el Consejo de Europa, porque España firmó Macolá en octubre de este mismo año. Y luego tenemos la Convención de Saint-Denis, que es es la Convención sobre Protección, Seguridad y Servicio en Competiciones deportivas. Ya entrando más en materia sobre la violencia y los abusos contra las niñas y los niños en el deporte. ¿Por qué el Consejo de Europa trabaja en esta materia? Bueno, como he dicho, es una prioridad para el Consejo de Europa proteger a la infancia contra los abusos, y como se ha señalado en la introducción de este seminario, pues es un fenómeno que lamentablemente también existe en el ámbito deportivo. El deporte es un vehículo fundamental para los niños y para las niñas, para su desarrollo tanto personal, físico, mental y social. El deporte tiene muchos beneficios para los niños y para las niñas. Les ayuda a desarrollar su autoestima, a formar parte de algo, de un grupo. Es divertido. Y creo que estamos todos de acuerdo que la diversión y lo lúdico es una herramienta esencial para el aprendizaje. Pero el deporte es un ámbito en el que por sus características se puede favorecer la existencia de ciertos tipos de violencia y abusos. Y estos abusos se pueden provocar tanto por parte de adultos, entrenadores, personas que trabajen en la en el club o en la federación, un masajista, un psicólogo, y se puede también ejercer por parte de compañeros. Uno de los trabajos que se ha desarrollado por parte del Consejo de Europa en el ámbito del convenio de Lanzarote es hablar del círculo de confianza, ¿no? Cuando estos abusos ocurren dentro del círculo de confianza del menor por adultos que tienen una especial relación con el menor, pues porque el menor depende de ellos porque son sus padres o las personas que le cuidan, o porque es un profesor, o por
es una persona con el que el niño puede sentir especial admiración, puede ser un cuidador. Bueno, pues las personas que se encargan de los niños o que entrenan a los niños entran dentro, se consideran que forman parte del círculo de confianza del menor a efectos de proteger especialmente a los menores en este tipo de ámbitos. Os he puesto, porque quizá luego tenéis interés en tener acceso a esta presentación, algunos datos sobre prevalencia de violencia en el deporte. No existen muchos estudios y por eso creo que os podía interesar hacer referencia a algunos de ellos que se han llevado a cabo a nivel europeo con financiación de la Unión Europea. También creo que os podía interesar porque España ha formado parte de estos estudios y simplemente, bueno, pues por daros algunos datos, un 65% de los menores que participaron en este estudio dijeron que habían experimentado al menos una forma de violencia física en el deporte, un 44% de violencia, la primera psicológica, la segunda física, el 37% haber sufrido negligencia por parte de las personas que tenían que ocuparse de ellos. Un 35% violencia sexual de no contacto y un 20% violencia sexual. Son unas cifras que son alarmantes, muy altas y uno de los problemas que experimentamos es que o bien las cifras son muy altas o bien no tenemos cifras. Hay cierta... este es un tema muy complejo sobre el que cuesta mucho hablar. De hecho, el proyecto que yo dirijo en el Consejo de Europa se llama Start to Talk. Bueno, los abusos sexuales y otro tipo de abusos son circunstancias que vienen rodeadas de tabúes, especialmente en determinados contextos, y son fenómenos de los que cuesta mucho hablar. Cuesta mucho también a veces tomar la iniciativa de hablar porque parece que eso no sabes muy bien a dónde te va a llevar, dónde te va a llevar, qué se va a descubrir, ¿no?, en el seno de una organización deportiva, con lo cual es un trabajo que cuesta mucho comenzar. Y es muy necesario que se sigan haciendo estudios para que podamos conocer y tener base científica para poder fundamentar los proyectos de cooperación que se llevan a cabo. Este tipo de estudios dan más legitimidad aún a la acción. Pero por otra parte, el hecho de que no se reporten los casos no quiere decir que no existan. Con lo cual es una acción que se tiene que llevar a cabo, no se puede esperar, es urgente y creo, en mi opinión, que tiene que ser una acción combinada y que el principio de esta acción tiene que empezar también por la sensibilización para conseguir que cada vez se hable más y se hable más del tema y estemos todos dispuestos a afrontarlo, ¿no? Quería hablaros también de cuando hablamos de abuso y violencia en el deporte, estamos hablando tanto de abuso sexual, como he dicho, físico o psicológico, también abuso derivado de alguna negligencia. En el ámbito deportivo se pueden considerar, o quería hablaros de algunos tipos de abusos que existen en este ámbito específicamente. Pues, por ejemplo, cuando la naturaleza o la intensidad del entrenamiento superan las capacidades del menor. Hay que pensar que los niños y las niñas todavía no están lo suficientemente desarrollados desde el punto de vista físico como para soportar determinadas intensidades de entrenamiento, repeticiones. Por supuesto, puede ser un abuso físico obligar a un atleta a entrenar estando lesionado.
Utilizar el dolor o el entrenamiento excesivo, el esfuerzo excesivo como una forma de castigo, ¿no? Para impartir disciplina. También un campo interesante que se está abriendo desde hace, yo diría, un par de años es cómo el campo de la protección de la infancia en el deporte y el antidopaje se miran, ¿no? Por supuesto, incitar a un menor a tomar sustancias es un abuso. Obviamente, incitar a un deportista mayor de edad pues, también está penado, pero en el campo de los menores deben estar especialmente protegidos, entre otras cosas porque los menores pueden pues, no tener conocimiento de los efectos que esas sustancias pueden tener para ellos. Maltrato psicológico, bueno, pues una vez más, excesiva presión, ignorar a uno de los atletas porque no está siendo el mejor, no está en la cabeza del grupo, críticas repetidas, sarcasmos, actitudes racistas, insultos, hacerle creer a un niño o a una niña que su valor como persona va a depender de sus éxitos deportivos, pesar excesivamente, ya dentro del ámbito más físico, someter a un atleta a dietas excesivas, presionarle para que cumpla expectativas poco razonables, todo este tipo de elementos que pueden aparecer en el mundo deportivo disfrazados de querer motivar, hay que sufrir para ser el mejor, el entrenador es una figura a la que se le debe respeto absoluto. Bueno, pues aquí se empiezan a establecer una serie de zonas en las que dejamos ya de hablar de motivación para empezar a hablar de abuso. ¿Y por qué este tipo de fenómenos pueden ocurrir de forma más habitual en el deporte? Bueno, pues porque en el deporte puede existir una relación de poder desequilibrada, basada en el autoritarismo. Los niños y niñas pueden sentir una admiración absoluta por su entrenador. A veces los entrenadores y las entrenadoras son personas que ellos mismos han tenido logros deportivos, con lo cual son figuras realmente que, a las que no vas a cuestionar. Incluso se puede llegar a la situación en la que el menor no pueda entender que una persona que le supone tanto respeto, esa persona pueda hacer algo que está mal. Con lo cual, digamos que ese menor va a tender a sentirse culpable, ¿no? Como si aquí hay algo que está pasando que no es correcto, yo soy el culpable porque esta persona no puede hacer. Otras cosas que ocurren en el deporte, bueno, pues la desaparición de las barreras naturales, el contacto físico, pues o bien por los masajes, por el tener que tocarse para indicar determinadas posturas, determinados movimientos, eh, el hecho de ducharse después de la práctica deportiva, el tener que salir a otras ciudades y dormir fuera sin que haya ese control de los padres para competir fuera. Y luego otro elemento que es muy importante y ya lo he evocado hace un momento, que es el miedo al escándalo. El miedo por parte de las organizaciones o determinados individuos a investigar por pensar que van a tener una crisis de reputación y al final esto lo que deriva es que se termina protegiendo al agresor y no a la víctima. Pero es que yo creo que hay una cosa que es muy importante que transmitamos y es que los abusos y la violencia en los menores tiene efectos negativos y tiene unas consecuencias que son gravísimas
a todos los niveles. Nosotros nos tenemos que centrar en las víctimas, y disculpadme si, porque sé que hay personas a las que el término víctima no les gusta, eh, supervivientes o personas que han sufrido abusos. Nosotros nos tenemos que centrar en ellos porque las consecuencias son muy graves, y sobre todo cuando estamos hablando de la infancia. Un abuso, violencia, puede tener efectos en el desarrollo personal, en el desarrollo intelectual, psicológico, incluso físico. Puede haber una reducción en el rendimiento tanto escolar como deportivo. Se puede abandonar. Ha habido muchos casos en los que se termina abandonando la práctica del deporte, ¿no? Por supuesto, consumo de sustancias, desórdenes alimenticios, depresiones. Mm, por no hablar de las lamentables e irreparables e irremediables consecuencias que a veces también puede tener este tipo de acciones contra los menores. Y luego también lo que es muy importante es que se entienda que no ponerle freno a la violencia y a los abusos en el deporte también tiene efecto contra las propias organizaciones deportivas, contra su propia reputación. Antes he evocado el principio de integridad. Está también en el interés de las organizaciones deportivas que se les lean como unas organizaciones que protegen a sus atletas, que protegen a los niños, a las niñas, incluso que protegen a los atletas adultos, porque hoy nos vamos a centrar sobre la protección de la infancia, pero en el ámbito deportivo, y Carmen, estarás de acuerdo conmigo, que enseguida nos vamos hacia toda la carrera deportiva del deportista, ¿no? Con lo cual, está en el propio interés de los clubes y las organizaciones deportivas ser actores clave en la protección, y que los casos se investiguen, que los casos se conozcan y que se condenen. Yo soy optimista y soy positiva, y creo que este interés cada vez es mayor, y realmente creo que hay un esfuerzo que hay que poner en valor. Y como he dicho antes, esto es un tema complejo, esto es un tema que no es fácil, pero creo que es un tema en el que se está avanzando mucho, y hay que ser positivos. Y creo que también, ya por citar el tercer elemento en el que encontramos efectos negativos de la violencia, son los propios estados. Antes he evocado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cómo bueno, todos los estados que han ratificado la Convención de Derechos Humanos, Europea de Derechos Humanos, pueden ser condenados por parte del tribunal si han fallado en sus obligaciones internacionales de proteger a los menores. Y esto, por supuesto, también aplica a la práctica deportiva. ¿Y por qué todavía, a pesar de todo esto, es difícil para los niños y para las niñas hablar? Bueno, porque es difícil. Es una obviedad, es muy difícil. Porque cuando nos encontramos en una situación de abuso, de violencia, sentimos miedo, sentimos vergüenza, sentimos confusión, no sabemos muy bien qué está pasando. Estamos hablando de menores. Las niñas y los niños muy pequeños pueden no ser capaces de reconocer lo que es un abuso, y un adolescente puede incluso pensar que lo que está estableciendo con su voy a decir entrenador, entrenadora, por decir un ejemplo, pero sin querer señalar a nadie, por supuesto, pueden pensar que tienen una relación romántica. Porque no identifican que cuando hay un desequilibrio de poder no es una relación, es un abuso. Y luego, por supuesto, pues, elementos que ya he evocado, los tabúes que existen respecto a la sexualidad en determinados contextos, la admiración por el entrenador, el amor por el deporte, el querer conseguir llegar a ser alguien en ese deporte a pesar de todo. Bueno, pues ese es un precio que no se debería de pagar bajo ninguna circunstancia.
Y es por ello que en el año 2018 el Consejo de Europa inició Start to Talk en el marco de implementación del convenio de Lanzarote. Start to Talk empezó como una campaña de sensibilización sobre el abuso sexual de menores en el deporte. Y se crearon una serie de materiales, se llevaron a cabo una serie de lanzamientos y de hecho, perdonadme, España fue el primer país que lanzó Start to Talk. Y me gustaría, si puede ser, Carmen, enseñaros el vídeo que se creó para aquel entonces, porque me parece que resume bastante bien todo lo que acabo de comentar hasta ahora. Yo creo que tú tienes que dejar de compartir pantalla y yo supongo que tengo que compartir, que es una cosa que no voy a saber hacer, evidentemente. No, porque... ahí. ¿Es este vídeo en Sí. el deporte? Este. Al principio no había casi niñas en el equipo. Entonces empezaron a reírse de mi cuerpo, porque es difícil esconderlo con el bañador. Luego empezaron los empujones amistosos y las manos por todos lados. Pero no sirve de nada quejarse. Van a decir que solo están bromeando. Siento algo extraño por ella. Yo creo... Elena. Sí. Perdón, que no sabía... ¿Se te había perdido? Porque ahora no te veo en pantalla, no sé por qué. Ay, donde sale hablando, si me das. ¿Dónde? No, está que va a compartir. Vale. Ahora, Elena, gracias. Ya, cuando quieras, Elena. Vale, he visto que me estoy yendo un poco de tiempo. No sé si todavía me dejáis 5 minutos. Sí. Sí, por supuesto. Gracias, disculpar. Tienes que volver a compartir la presentación, Elena. Sí, gracias. Y sí, por supuesto, tienes 5 minutos. A ver, un segundo. Sí. ¿Estáis viendo la presentación ahora? No. 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 Vale, pues... vamos a ver. Ahora sí. Vale, fenomenal. Vale. Bueno, después de esta campaña inicial,
lo que hicimos fue ampliar en nuestro ámbito de acción para no solo hablar de los abusos sexuales, sino de hablar de toda forma de abuso y violencia en el deporte, porque pensamos que tiene que haber un enfoque integral para poder tratar mejor este tema. Y luego también lo que hicimos fue, junto a la organización de campañas de sensibilización, añadimos nuevas actividades. Lo que hacemos es acompañar a los gobiernos, normalmente los ministerios responsables del deporte, a la elaboración de hojas de ruta para la implementación de políticas de protección en la infancia. Y lo que hacemos aquí, una vez más, es reunir a todos los agentes, tanto públicos como privados, para que puedan intervenir en la elaboración de estas hojas de rutas. Os voy a poner un ejemplo. Hemos trabajado en la elaboración de una hoja de ruta para Bulgaria y de hecho no sé si está con vosotros hoy Bruno Avelar, que es uno de los expertos que trabajó conmigo en este proyecto. Nosotros lo que hacemos en el estado en el que queremos trabajar es formar un steering committee, un comité director, en el que en el caso de Bulgaria teníamos al Ministerio de Deporte, al Ministerio con competencias para la protección de la infancia, teníamos al Ministerio de Interior, Justicia, Educación también, teníamos a la Agencia Estatal de Protección de la Infancia, teníamos federaciones, dos, tres, las más, digamos, importantes. Entendedme con importantes en el sentido de número de niños y niñas practicando el deporte, asociaciones que apoyan y protegen a las víctimas, personas de la universidad. Nosotros lo que hacemos es creamos una serie de borradores con expertos externos y es este comité director el que trabaja con nosotros y el que da feedback sobre los trabajos que preparamos. Porque es muy importante, por una parte, que en los documentos que preparamos, el trabajo que preparamos, se adapte al contexto específico del país y que todos los actores que luego van a tener un papel en la implementación de estas políticas de protección estén formando parte del equipo desde el primer momento, para darle más legitimidad al proyecto y para que las personas sientan que han participado, que tienen, bueno, lo que en inglés se llama tener ownership, ¿no? sobre el proyecto y que se sientan vinculados por el trabajo que luego les vamos a pedir que se siga desarrollando una vez que nosotros ya nos marchamos. Un elemento que añadimos en Bulgaria, y creo que es importante mencionarlo, es que hicimos una consulta con niños y niñas. No solo el convenio de Lanzarote promueve la participación de la infancia en la creación de políticas de desarrollo y protección de derechos que les conciernen, también el convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos de la infancia, y para nosotros es un elemento fundamental. Así que trabajamos con el Consejo de la Infancia de la Agencia de Protección de la Infancia de Bulgaria y les presentamos el trabajo de la hoja de ruta. Ellos nos dieron sus opiniones que llevamos al comité director y a su vez el trabajo del comité director lo llevamos al Consejo de Niñas y Niños para que ellos supiesen en qué estábamos utilizando el material que nos habían dado. Es una experiencia muy satisfactoria de la que aprendemos un montón y además es que es necesaria. La práctica de consultas de niños, niñas, jóvenes en el ámbito deportivo no está muy difundida y nosotros creemos que es algo que realmente hay que fomentar. Son un elemento clave y no deberíamos de tomar decisiones que les afectan sin tenerlos presentes.
Y la última actividad que me gustaría mencionar que hacemos en el proyecto es la formación tanto de funcionarios como de personal en contacto directo con menores y en los clubes y federaciones. Y este año hemos estado en Chipre haciendo un curso de formación para lo que, bueno, en inglés es Child Safeguarding Officer, es el término que utilizamos nosotros. En España el término que se utiliza son delegados de protección. Son una figura que las federaciones y en los clubes son la primera persona de contacto de un menor cuando hay un problema, hay una inquietud, o bien si ha habido un caso lo tienen que reportar, o es la persona que se encarga de que se pongan que existan los códigos de conducta, la política de protección, todos los documentos necesarios que tienen que existir en un club o en una federación, pues que existan y que se utilicen. Para nosotros el curso de información fue importante porque también fue una forma de promocionar, de promover esta figura que en Chipre es una figura obligatoria por ley. Las organizaciones deportivas están obligadas a nombrar a una persona que cumpla estas funciones. También es una obligación en España, desde el año, con la Ley Orgánica del año 2021 de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Esta ley estableció que las estructuras deportivas en contacto con niños también tenían que nombrar a un delegado de protección. Desde luego es una figura que nosotros consideramos que es muy importante y que hay que promoverla, y además hay que dotarle del apoyo técnico necesario. Nosotros en este curso de formación de Chipre, algo que hicimos y que vamos a seguir haciendo con los próximos países con los que trabajemos, es darle un enfoque de formación en trauma. Muy rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo. De lo que se trata es de que las personas que están en contacto con niños en las estructuras deportivas tengan un conocimiento sobre los efectos y las consecuencias que un trauma puede tener sobre la persona que lo sufre. ¿Por qué? Porque es muy importante a la hora de acoger a una persona que viene con un problema, que viene a contar algo, para, por ejemplo, hacerle las preguntas correctas y sobre todo no hacerle las preguntas incorrectas, con el fin de no revictimizar a esta persona. Esta formación en trauma también ayuda a identificar mejor la violencia, ¿no? Saber cuál es la barrera entre motivar mucho, mucho y un abuso. Esta formación también ayuda a crear espacios seguros y es una formación que tiene que existir y evolucionar constantemente en el seno de las organizaciones deportivas, porque de lo que se trata es de cambiar la cultura deportiva, de aplicar unos valores en los que se hable más del bienestar, del respeto, de espacios libres de violencia, y de ir acabando poco a poco con prácticas que se consideran completamente normales, pero que deben de ser revisitadas para decir, bueno, no, esto no es normal, esto es verdad que se lleva haciendo así toda la vida, pero esto ya vamos a dejar de decir que es normal y vamos a pasar a otra cosa. No solo hemos dado este enfoque de formación en trauma para los cursos de formación, sino que también hemos organizado muy recientemente, el día 3, un seminario sobre este tema con el grupo de expertos sobre deporte seguro del Consejo de Europa. Nuestro grupo de expertos es un grupo que tiene 6 categorías. Tenemos investigadores, tenemos delegados de protección, tenemos personas que trabajan en los ministerios, personas que apoyan a las personas que han sufrido violencia.
Es un grupo muy importante para nosotros que nos da tanto asesoramiento técnico, prepara con nosotros determinados materiales, como por ejemplo se acaban de publicar muy recientemente un glosario sobre terminología en deporte seguro y una compilación de herramientas en deporte seguro, y año a año organizamos un seminario sobre una temática específica sobre la que además luego vamos a querer trabajar más allá del seminario. Por ejemplo, el año pasado hicimos un seminario sobre ahora no me está saliendo el término en español, lo siento, la verificación de los antecedentes penales para personas que van a ser contratadas en organizaciones deportivas con niños, porque es un trabajo que estamos desarrollando con nuestro grupo de expertos. Y este año hemos hecho un seminario sobre la formación en trauma en determinados aspectos de la práctica de la protección de la infancia, tanto en las entrevistas con los menores, la formación de los profesionales, el establecimiento de políticas en las organizaciones. Bueno, este año además se ha organizado en el seno de la presidencia de Luxemburgo, del Consejo de Europa, y es por eso que en la foto se ve al ministro de Deportes de Luxemburgo, porque este año tuvimos ese apoyo adicional. Bueno, yo podría hablar de esto horas porque este tema me apasiona. Lo único, había pensado que quizás podría interesar, pero eso además, si vamos mal de tiempo, es una cosa que estoy abierta a comentar en otro momento. No sé si os podría interesar cómo se llega a trabajar en el Consejo de Europa. Es algo que puede interesar a los estudiantes. Es una cosa de la que puedo hablar ahora 2 minutos o quedar a vuestra disposición a través de Carmen si es algo que os pueda interesar para comentaros. Les interesa, ya te digo yo, hay un grupo de estudiantes con ese perfil muy internacional. Si te parece bien, ellos se pueden poner en contacto conmigo y yo te los remito. Si te parece bien, Elena. ¿Sí? Fenomenal, sin ningún Pues ya tipo te de digo que problema. tendrás ocasión de aconsejarles sobre esto. Elena, y aprovecho, ya que estoy aquí, Sí, sí, claro. nosotros, te tomo la palabra a través de Carmen, nosotros tenemos una semana del empleo público que se hace por videoconferencias, ¿no? Y entonces se organiza desde la facultad. Se trata de que en esa semana, a lo mejor algunas no sé si han asistido o no han asistido algunas de las estudiantes y estudiantes de aquí. Es una semana de empleo público donde justamente funcionarios de distintas instituciones nacionales o internacionales pues hacen una pequeña charla para los estudiantes para que vean en qué consiste su trabajo, cómo acceden a esa oposición, a ese empleo público y les puede interesar. Es decir, eso lo hacemos 2 veces al año, lo hemos hecho ya para el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre lo haremos otra vez y entonces a través de Carmen, si no te importa, te llamaremos para que en el marco de ese empleo público puedas a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas les puedas explicar en qué consiste el Consejo de Europa y cómo pueden incorporarse a esa institución. No, por supuesto, encantada, encantada. Carmen, te pones en Sí, contacto sí, por conmigo. No sé si supuesto. seré yo o alguien de recursos Bien, humanos, porque me imagino que a lo mejor esto se va, pero por supuesto. alguien del Consejo de Europa para que les explique cómo pueden acceder A nosotros nos gustas tú, que estudiaste aquí. Sí, si es posible, Sí, sí, yo encantada. contamos normalmente con antiguos alumnos que para que vean que, yo se lo digo también en clase a los estudiantes y a los estudiantes, que dentro de 10 años quien tiene que estar al frente de las instituciones son ellos. No se lo creen, pero es la verdad, que ellos serán las jueces, los fiscales, los ministros y los representantes del Estado español en las instituciones internacionales. Queramos o no queramos, va a ser así que ya tienen que asumir su responsabilidad. Sí, sí, sin ninguna duda. Parece que es algo que está muy lejos, pero desde luego es el caso y yo por eso creo que también hay que poner tanto en valor a la universidad, porque es de allí donde van a llegar nuestros nuevos compañeros y es un ámbito que hay que cuidar y hay que proteger mucho.
No, yo encantada de participar. Además, bueno, mi primer trabajo no fue, como ha dicho Carmen, no fue en la función pública, pero yo lo encontré gracias a las acciones de la Carlos III. O sea, que animo a los estudiantes a todas las oportunidades que da la Carlos III de conocer trabajos, que las aprovechéis porque sirven para mucho, sirven para orientar y para además pensar, empezar a reflexionar qué es lo que quieres hacer en el futuro. O sea que es una cosa desde luego que hay que aprovechar ahora. Muy bien. Yo creo que José María Sauca quería también intervenir. ¿Me has dicho o no? No, bueno, he preguntado a ver si he preguntado si era correcto que hiciese propaganda. No sé si te está escuchando, Elena. Sí, te estoy escuchando. Ah, vale, perfecto. Sí, no, era simplemente, como antes el decano ha apuntado, que tengo alguna responsabilidad en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. Tiene un máster en Sociología Jurídica que es netamente internacional. O sea, hay estudiantes de los 5 continentes, es en inglés y todas esas cosas. Y además, en la línea de la exposición de Elena, no solamente el mundo del derecho se agota en el estudio dogmático de cuáles son los contenidos de las normas jurídicas, sino que hay una proyección importante del derecho que funciona en la realidad. Todos los datos, porcentajes, ejemplos harían referencia a esa contextualización social en la cual funciona el derecho. Así que, Carmen, como tú haces propaganda de que tus estudiantes son muy internacionales, pues mira, ahí tienen una oportunidad. Perdón por esta interrupción y muchas gracias. Gracias. Bueno, Elena, yo te quiero dar las gracias, te queremos dar las gracias por la exposición que ha mostrado tanto la complejidad como todo lo que hay por hacer y estáis haciendo desde el Consejo de Europa. Aunque vamos un poquito mal de tiempo, me gustaría, si hay preguntas, claro, darles la oportunidad sobre todo a los estudiantes de preguntar, si te parece bien, Elena. Sí, un par de preguntas, ya hay un par de manos levantadas. Así que os presentáis, yo creo que os van a escuchar. A ver, habla. ¿Se me oye? ¿Escuchas a la estudiante, Elena? Sí. Vale, si no me acerco. Uf. No, acércate. A lo mejor se puede acercar. Sí, se va a acercar, sí, sí. Ah, mira. Ah, sí, tenemos aquí. Hola, No. Hola, ¿se me oye mejor ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, yo soy Yone y soy estudiante de 4º año de Estudios Internacionales y Derecho. Entonces sí, soy un poco de ese perfil del que Carmen hablaba. Perdón que me haya unido tarde a la reunión, pero es que tenía un examen de Derecho Penal, entonces bueno, como que viene un poco al caso, ya que estás hablando de abusos sexuales y eso, pues ya estaba metida en el ambiente. El caso es, bueno, justo me ha parecido bastante interesante lo último que has comentado acerca de la LOPIBI, que es la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, y sobre todo justo las figuras que has comentado al final, que son la figura del coordinador del bienestar, pero sobre todo la del delegado de protección. Entiendo que existe esa obligación impuesta tanto en las federaciones y en los clubes, pero esto yo ya a título personal como deportista y como persona que un poco observa la sociedad, yo personalmente no veo esa obligación materializada en nuestra sociedad. No veo que las federaciones y los clubes sí que es una obligación impuesta por la ley, pero creo que hay mucho desequilibrio entre las comunidades autónomas respecto a estas figuras. Creo que no existe de alguna manera mucho equilibrio y que algunas comunidades autónomas sí que han adoptado estas medidas tal y como están establecidas en la ley, pero otras comunidades autónomas no lo han hecho. Entonces, no sé, yo me pregunto por un lado si es suficiente el hecho de imponer una figura en ese sentido. Y por otro lado también, ¿en quién recae esta obligación? ¿Es obligación de las comunidades autónomas? ¿Es obligación del gobierno estatal? ¿Es obligación de las federaciones y los clubes? Entiendo que la ley lo impone sobre las comunidades autónomas para que éstas pongan las medidas para que los clubes y federaciones lo puedan hacer. Pero me parece que está como todo un poco, no sé, que en papel está muy bonito y me encanta, en plan, obviamente, todo el interés y la intención, me parece que está genial, pero me parece que falta un poco materialización en ese sentido. Y por otro lado, respecto a otra cosa que has comentado sobre el certificado de los delitos sexuales, que sí que me parece que es algo que a mí personalmente, como he sido entrenadora, me lo han exigido, no solo en el deporte, sino en todo lo que se hace con menores, me parece que es un paso hacia adelante, pero un poco viendo los datos que nos has enseñado acerca de la cantidad de abusos sexuales que hay, tanto directos como indirectos, etcétera,
me pregunto hasta qué punto esto está haciendo un efecto, porque creo que igual no hay estadísticas que muestren efectivamente la efectividad de esos certificados. O sea, que me parece genial que se exija, ok, hasta ahí todo bien, pero ¿hasta qué punto estamos viendo si efectivamente esos certificados están haciendo efectos? Y en relación también con los certificados de agresiones sexuales, no sé si existe o no, esto ya es una pregunta más abierta, acerca de los certificados de posible, no dependencia, pero de injerencia de drogas, porque hemos visto que si bien estamos haciendo esfuerzos en el sentido de abusos sexuales, etcétera, también se puede hacer en referencia al dopaje y demás, que también es algo que pasa. No sé si existe un certificado acerca de esto, si sí o si no, podría ser una posible propuesta, no sé hasta qué punto sería efectivo, pero bueno, sí que es verdad que es algo que creo que no se ha tocado y a mí se me ha ocurrido un poco en base a lo que he escuchado hoy. Perdón, que he preguntado como muchas cosas del tirón, pero... Le pasas el teléfono. Eso. Vamos a recopilar la otra pregunta también que había, Elena, si te parece bien, y contestas, Noa. Hola Elena, mi nombre es Noa Martínez y yo también soy estudiante de Derecho y Estudios Internacionales, así que un perfil bastante similar al de Jonen. Yo tenía una pregunta más que nada relacionada con el programa Start to Talk, que me parece que es muy interesante y tiene muchísimo potencial, pero mi pregunta más que nada va dirigida a ¿por qué es un programa que es tan desconocido? Porque creo que está muy bien el hecho de que quizás se pueda formar a personas que estén pues relacionadas con el ámbito del deporte, como por ejemplo pueden ser entrenadores, etcétera, pero creo que también sería un paso interesante crear un poquito más de conciencia social en este sentido, porque me pregunté un poco a raíz de qué mecanismos pueden existir para cuando una persona puede detectar quizás algún tipo de abuso en el ámbito deportivo, ya bien sean padres, sean compañeros de colegio que no vayan a este deporte, qué mecanismos se abren para que esta gente también pueda denunciar. Y también un poco a raíz de esto, una vez se pueda hacer esta denuncia, se pueda dar este paso hacia adelante, qué tipo de repercusiones puede haber tanto para los niños como para los entrenadores o los, vamos a llamar, personas que perpetran este tipo de abusos, porque sí que es cierto que no sé muy bien en el ámbito de los menores, pero muchos ámbitos en los que sí que se dan abusos, quizás muchas veces las denuncias pues caen en saco roto, vemos que todavía hay mucho estigma que todavía queda por romper. Entonces, por un lado, mi preocupación es respecto a los menores, cómo quedan protegidos una vez denuncian, porque es un paso muy complicado, qué protecciones hay, y después qué repercusiones puede tener para los entrenadores o personas que en ese ámbito perpetran los abusos. Así que nada, esa era la pregunta. Gracias. Gracias, Noa. Cuando quieras, Elena. Sí, muchas gracias. Me han parecido unas preguntas muy interesantes y muy relevantes. Con respecto, creo que es que no he entendido bien el nombre, Jone. Jone, perdón. Mira, Jone lo que ha hecho ha sido con respecto a la implementación de la LOPIBI, y aquí, porque yo voy a contestar desde mi trabajo en el Consejo de Europa, ¿vale? Más que hacerte un análisis de la LOPIBI a nivel interno, pero me gustaría poder contestarte desde mi perspectiva de nuestro trabajo, también un poco para darte la idea de el trabajo que nosotros hacemos. Lo que tú has hecho ha sido describir perfectamente una de las fases de nuestros proyectos o de la esencia de los proyectos de cooperación que nosotros hacemos. Nosotros a lo que nos dedicamos en grandes líneas es que, como he dicho antes, el Consejo de Europa establece una serie de estándares que tienen que ser implementados y replicados a nivel nacional. ¿Vale? Entonces, si tenemos un estándar del Consejo de Europa que dice que hay que proteger a la infancia contra los abusos, tenemos la LOPIBI que ha sido replicada a nivel nacional y entonces ahora tenemos que implementarlo. ¿Y qué ocurre? Que hay problemas de implementación de esa ley. Como tú bien has dicho, es importante que exista y es que es muy importante que exista un marco legal, porque es lo que nos va a dar legitimidad para poder trabajar. Con lo cual ese primer paso es muy, muy importante que exista y es un avance, y además España fue uno de los primeros países en implementar este tipo de obligaciones, con lo cual es algo que hay que celebrar.
Entonces, luego, obviamente, hablamos de problemas de implementación. Tú has citado, por ejemplo, el problema de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Y yo citaría también otro problema que no estoy hablando ahora específicamente de España, estoy hablando de un problema que puede ocurrir en muchos otros países, que es la falta de medios materiales, ¿no? Para implementar y de conocimiento. Con lo cual, eso es algo a lo que nosotros nos dedicamos. Nosotros llegamos a un país y decimos, a ver, ¿qué existe en este país? Pues en el caso de España, existe la LOPIBI. ¿Qué dice la LOPIBI? Vale, pues dice que las estructuras deportivas tienen que nombrar a un delegado de protección, ¿vale? Eso es fenomenal porque si no existiese, a lo mejor nosotros lo que tendríamos que hacer es recomendar al país que se promulgue esta o que se adopte esta obligación legal. Hombre, no lo haríamos con un proyecto de cooperación, lo haríamos más bien desde la actividad de monitoreo, pero yo te hablo desde la perspectiva de un proyecto de cooperación. Vale, existe esto. ¿Qué problemas existen en este país? Bueno, pues hay un problema de implementación porque la realidad nos dice, nosotros vemos que hay todavía un número importante de federaciones y de organizaciones y de clubes que no tienen esta figura. ¿Por qué pasa esto? ¿Y cómo se puede resolver? Entonces, bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es dotar de medios a las estructuras para poder formar a los delegados de protección. A lo mejor lo que hay que hacer es formar primero a los funcionarios que se están encargando de la implementación de la política para saber lo que tienen que hacer, para saber que tienen que hablar con las organizaciones deportivas. Porque obviamente uno de los primeros pasos sería que todas las personas que tienen que intervenir en la implementación de estas políticas conozcan que existe una obligación legal y que hay que implementarla y que a lo mejor hay unos términos y hay una manera de hacer las cosas. Y obviamente, antes he hablado que nosotros formamos comités directivos en los países. Bueno, pues en un caso como en España, en el que hay una organización ¿no? Local de comunidades autónomas y estatal, pues sería uno de los puntos que habría que abordar la distribución de competencias y cómo se establece un diálogo entre lo central y las comunidades autónomas para que efectivamente esta norma se termine de implementar. Con respecto a los certificados de antecedentes penales. Como he dicho, esto es un tema que llevamos trabajando desde hace unos años y lo que estamos haciendo ahora es redactar una guía para ayudar a los países a implementar sistemas de contratación segura para personas que van a trabajar en estructuras deportivas con niños. Es un tema que es muy complejo. Y es un tema que además en el ámbito del deporte tiene un elemento que añade complejidad, que es la internacionalidad del deporte. Conocemos muchos casos de un entrenador, una entrenadora que ha sido condenada en un país o ha habido un problema, a lo mejor no se ha llegado a condenar y esa persona se va a otro país a entrenar y ¿qué pasa? No hay nadie sabe de dónde viene esa persona, nadie sabe lo que ha ocurrido y tenemos a esa persona en contacto con niños en otro nuevo país. Eso es uno de los problemas que tenemos que atajar. Y luego tú has señalado un problema que es muy, muy importante y que no tiene una solución fácil, que es qué ocurre cuando ha habido un caso y ese caso no ha terminado en una condena penal. Porque si lo que tenemos es un certificado de antecedentes penales que se puede consultar y que nos dice que esa persona ha sido condenada, pues ahí tenemos una forma de garantizar
que no vamos a contratar a esa persona y que vamos a poder proteger a los niños que practican deporte en esa estructura, ¿no? Eso es un caso y tiene que existir, es importante, obviamente, porque es un primer control que si no existiese os podéis imaginar, ¿no? Y como dices tú, a ti te lo han pedido y es una práctica que ya existe en muchos países y en muchos ámbitos. Pero que no es difícil responder porque a día de hoy no podemos decir que podemos ofrecer un sistema en el que no haya, y perdonadme la palabra, coladeros. En los que se pueda garantizar que una persona que es contratada por un club no ha tenido un comportamiento que se pueda castigar desde el punto de vista penal, pero ya no digo que se pueda llegar a una condena, sino que haya habido un problema, porque es que además en el mundo del deporte lamentablemente eso ocurre mucho. Hay algún problema y que no haya una investigación, porque no haya una condena, oye, vete y vete, ¿no? ¿Cómo respondemos a eso? Bueno, los clubes, las federaciones tienen ciertos mecanismos, pero no hay un marco jurídico claro al que podamos recurrir. Y luego además que aquí estamos, una cosa de la que nosotros estamos estudiando, pero no nosotros, sino cualquier otro profesional que se dedique a este tema, es cuando entra en conflicto este tipo de prácticas con el derecho a la privacidad, los sistemas de protección de datos. Es un tema bastante complejo, pero en el que estamos trabajando porque creemos que efectivamente todo este tipo de medidas se tienen que implementar en el mundo deportivo. Y con el tema creo que has dicho sobre el consumo de sustancias. Bueno, pues antes he hablado que nosotros empezamos focalizando sobre los abusos sexuales, luego vimos que nos teníamos que focalizar sobre todo tipo de violencias y de abusos. Es que esta práctica está en constante evolución, como toda práctica en el mundo del derecho. Tenemos que estar en constante evolución porque lo que tenemos que hacer es dar respuesta a problemas sociales. Con lo cual, me ha parecido muy interesante y me ha alegrado mucho que lo hayas dicho porque es uno de los temas que nosotros nos preguntamos en nuestras reuniones de expertos. Oye, ¿y un entrenador que es muy buena persona, es muy buen compañero, pero todo el mundo sabe que bebe demasiado? ¿Qué hacemos? Eso existe, ese es el día a día, esas son las preguntas que nos plantean nuestros los delegados de protección que formamos y los entrenadores, porque esa es la casuística y tú la has evocado porque existirá en tu contexto como existe en todos los contextos, ¿no? Bueno, pues son temas que tenemos que ir integrando poco a poco, como ya te digo, teniendo en cuenta también otros derechos fundamentales que tiene la persona a la que en un momento dado se le va a limitar el acceso a la práctica profesional. Espero haber contestado a tu pregunta, pero enhorabuena, porque me parece una pregunta muy, muy interesante. Y a Noa, brevemente, bueno, no he tenido todo el tiempo que me hubiese gustado, bueno, quizá yo también porque no me lo he distribuido muy bien para hablaros más en detalle de Start to Talk, pero cuando he hablado de que Start to Talk forma a entrenadores o a delegados de protección, no únicamente. Obviamente, de nuestros stakeholders son los padres y son los niños. Para nosotros es muy importante que tanto los padres como los niños conozcan sus derechos. Entonces, nosotros lo que hacemos es que hacemos proyectos que se adaptan a las necesidades específicas del país que nos esté pidiendo un proyecto y hacemos realmente unas acciones muy, muy específicas, con lo cual sería perfectamente posible organizar dentro de Start to Talk unas jornadas de formación para padres y para niños para
explicarles sus derechos, explicarles qué es la violencia. También hay una práctica en el ámbito internacional que se habla mucho, que es hablar con lenguajes child-friendly, ¿no? Crear materiales y crear sistemas de formación que los niños puedan entender. Incluso tenemos vídeos que explican a niños y niñas, yo creo de 5 o 7 años, lo que es la violencia sexual. O sea que ese tipo de acciones también las lleva a cabo el Consejo y también las llevamos a cabo nosotros dentro de él. Muy bien, Elena, muchísimas gracias también por detallar las respuestas. Te vamos a dar un aplauso y